¿Cuál es el inconveniente de que tengamos un cuerpo extraño en el esófago que pueda aspirarse el paciente? Puede haber perforación, puede haber fístulas traqueosofágicas y la idea es que se realice el retiro dentro de las 12 horas primeras. Otro órgano que también puede alojar un cuerpo extraño es el estómago. Generalmente, como les dije, si los cuerpos extraños son pequeños, hasta 5 centímetros, estos pueden transitar normalmente, pero si son mucho más grandes, es un poco más difícil. En algunos casos, sobre el 10 a 20% necesitan la extracción endoscópica y el 1% de retiro quirúrgico. Entonces, generalmente cuando producen una obstrucción intestinal. Si se dan cuenta, casi el 50%, el 60% tienen una ubicación a nivel del nervio trifásico. Si tomando una placa de toras, van a encontrar en el cuello de la moneda. Los sitios de impactación, como les comenté, el anillo trifásico, el arco óptico, el estilo es mucho más largo, el nivel del tiro, el ligamento de Trace, la válvula ileocecal, la unión feto-sinoidea y también cuando existe alguna normalidad, alguna deformación de la anatomía, como el hipertensión, una estenosis esofágica, una calasia, que condicione a que el cuerpo extraño se aloje. Según la composición, las pilas pueden ser de mercurio, zinc, óxido de plata, hidróxido de sodio y de potasio. Y estos generalmente van a condicionar a una producción de necrosis de la mucosa. Cuando nosotros queramos sacar el cuerpo extraño va a ser bien difícil porque está bien adherido a la mucosa. A veces sacamos y sacamos con parte de mucosa o incluso parte de músculo, ¿no? Por eso que el tiempo es importante. Sin embargo, también puede haber lesiones por decúbito, es decir, con la presencia del cuerpo extraño sobre la mucosa puede condicionar una lesión, ¿no? Y también por descarga de bajo voltaje. Esto es lo que les comentaba, los pesoares, ¿no? Son cuerpos extraños de origen orgánico. Generalmente son fitobesoares cuando son plantas, psicobesoares cuando son cabellos, lactobesoares cuando a veces ingieren leche en polvo, ¿no? Y también pueden haber algunas sustancias como la cocaína o heroína que a veces en personas adultas que se prolongan en voces, ¿no? Esto es lo más frecuente que van a encontrar los niños. A veces los papás, por tenerlos un poco ocupados los niños, les dan monedas sin saber qué número que los inquieren, ¿no? Y lo primero que van a encontrar es que el niño está ayudando muchas veces y nos damos cuenta y cada vez tenemos un número más. Le toman una radiografía y se evidencia el cuerpo extraño en el esófago. Si se dan cuenta, esta posición generalmente es la vía digestiva, pero si lo ven ustedes en lateral, tenemos que pensar que está en vía aérea. El 70% se localiza en el tercio superior del esófago. El caso puede ser espontáneo en un 20%, cuando las monedas son menores de 3 centímetros. Pero si esto es mucho mayor, retirarlo endoscópicamente o en esta persona, cuando está en el cuello, nosotros podemos usar sonda fólica.
Una de las complicaciones es la perforación por estenosis y las fístulas traqueosofágicas. Está muy cerca la pared posterior de la tráquea con el esófago. Es decir, cualquier laceración a nivel del esófago puede producir una complicación entre la tráquea y esta estructura, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando se produce una lesión a nivel de una estructura pequeña, tenemos una vamos a encontrar experimentación y la responsabilidad. Eso nos habla mucho de que el paciente tiene una perforación de un órgano que puede ser tráquea o también esófago. Los cuerpos estructurales importantes tienen cierta peculiaridad porque esto puede condicionar a perforación, incluso sangrados si pasamos cierta labor. En una oportunidad, una paciente que tenía también problemas psiquiátricos se echa sobre una cama donde había alfileres, había caído alfileres, y el alfiler miró desde la pared básica hasta la pared medular. Esta señora nunca había visto. Cuando se tomó la placa de la aguja estaba dentro de la pared básica o dentro de la pared medular que iba produciendo los motores. Eso es una colostomía y al final el cuerpo sale. Los imanes también son otras estructuras que pueden condicionar. A veces pensamos que el imán no va a producir mucho daño, puede producir lesiones por decúbito, pero también si los imanes son dos, puede colapsar a la mucosa y producir perforación de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que si esto se ocurre de esa manera, va a ser muy difícil de tirar. La única manera es sacarlo a través de este equipo. La sintomatología va a ser que el paciente va a tener dolor al ingerir alimentos, va a haber salivación, regurgitación, dolor torácico. Puede aspirarse el paciente, también puede haber perforación. Les dije que si hay perforación, puede haber enfisema circular. Es decir, va a haber crepitación en la pared torácica, una responsabilidad. Si hay una perforación a nivel del mediastino, se va a producir mediastinitis. La mediastinitis es un cuadro muy severo que puede llevar a la muerte del paciente por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. En los niños puede haber estridor, tos y anorexia. En el estómago, cuando llega el cuerpo extraño, tenemos asintomáticos, pero si es de estructura muy grande, debió quedarse primero
estudio, el episodio en menos de 2 horas es una emergencia y es necesario retirarlo sin que existen ayudas. Si es de 24 horas es una urgencia, ¿no? Y electivo cuando son más de 24 horas. El inconveniente es que mientras más tiempo esté el cuerpo extraño, produce más lesión sobre la mucosa, por el punto puede producir a una perforación de la diferentes estructuras de huesos, hemos tenido hasta patita de cuy, un paciente que ponía su cuy acá, pidió la parte de la extremidad del cuy y una perforación total. Me entiendo. Fue operado en varias oportunidades por el perro de la vida. Son diferentes cuerpos extraños y el que debe remarcar mucho es las pilas que nosotros, por eso que cuando nosotros hacemos estas pilas, ya es desgastarse, es mejor eliminarlas porque siempre puede haber un niño en la casa, ¿no? Y posteriormente ingerir. Algo muy importante es el hecho de ubicarlo por endoscopía, retirar el cuerpo extraño, monedas y también botones de piel. Cuando tenemos la alta sospecha de que tenemos un cuerpo extraño en vía digestiva y que no transita, entonces es necesario someterlo al paciente a una extracción de piel, lo ideal es a través de una endoscopía. La menos traumática es a través de una fibroscopía, ¿no? Los gastroenterólogos con un endoscopio flexible y a través de unas pinzas se puede retirar el cuerpo extraño. Pero esta generalmente es un caso más difícil cuando el cuerpo extraño es de hondo, ¿no? O muy grande. A veces la mordida que tiene las pinzas no tiene mucha fuerza y la extracción es un tanto más difícil. La diferencia de las otras, que son los copios líquidos, son metálicos, son líquidos y es como una espada que se quiere entrando
es un citoquímico, un paciente con perforaciones hepáticas de lo que dijo. Hemos tenido casos en donde hemos conseguido encontrar alcohólicas, encontramos una lectura grande de sacamos el líquido, yo pensamos obtener, cuando mandamos un citoquímico, lo encontramos. Hace que no se pueda perforación esofágica. Esto produce la boca. Algo también que es muy catastrófico es la presencia de porque esto se asocia mucho a muerte del paciente. Hay que descontar a este cuadro. También puede haber la presión intestinal y la muerte del paciente. Dentro de los cuerpos extraños en vía aérea, si se dan cuenta en el esófago todavía tenemos cierta calma, pero cuando tenemos un cuerpo extraño en vía aérea, nosotros vivimos de oxígeno. Y si no pasa oxígeno, el paciente puede fallecer en minutos. Entonces es importante, ¿no? Pero se da en los niños menores de 3 años. Y la causa más frecuente es que el niño se aspira a un cuerpo extraño. Y si es que nosotros no tenemos un cuerpo extraño en la íntegra o en terapia, este es mortal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero si pasa el propio, esto puede producir otras complicaciones, pero no va a fallecer en el momento del paciente. Otra cosa que también habla de pronóstico es la morfología del cuerpo extraño. Si es una viga, si es esférico, va a ocurrir totalmente el diámetro de la cara. Todo el diámetro, no va a pasar nada de ahí. Entonces, eso también condiciona un mal pronóstico, que es muy diferente a que se haya pasado una pandemia. Generalmente el evento es súbito, ¿no? Tenemos un niño sano que tiene dificultades respiratorias en forma súbita, ¿no? Y si encontramos el antecedente de que la están manipulando o jugando o vemos que el niño está respirando, tenemos que hacer diagnóstico del cuerpo extraño en vía aérea. Puede ser fatal por asfixia, especialmente en menores de 2 años. El 80% es más frecuente en menores de 3 años. Y es una causa de muerte en niños, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y por eso que hay más mujeres, más se mueren los hombres. Los cuerpos orgánicos generalmente son un 30-50%, y los cuerpos de hongos son más fatales, ¿no? Es más frecuente en hongos también, cuando se encuentra en la India y en Italia, son mucho más mortales. El evento debe ser presencial, hay que pensar de que el niño es pequeño, no habla. Hay que saber el tipo de objeto que ha sido aspirado con el tiempo que ha transcurrido, y posteriormente hay que investigar los primeros minutos. La sintomatología generalmente debe ser similar, puede haber tos, y a la hospitalización no va a pasar ruidos o el ruido vesicular. Inicialmente, cuando hay la aspiración del cuerpo extraño, van a haber síntomas muy manifiestos inicialmente, tratando de eliminar el cuerpo extraño. Va a haber sensación de atoramiento, tos, va a haber dificultad para hablar, va a haber náuseas, y el paciente, si es que la función es completa, puede haber una cianosis y alteración del estado mental con muerte del paciente. La fase intermedia es cuando el cuerpo extraño ya está unos minutos en la vía aérea
cuando el cráneo está en la tráquea extratorácica y en expiración cuando está en la tráquea intratorácica. Los estudios radiológicos nos ayudan mucho, podemos evidenciar el cuerpo está, ¿no? La tomografía es mucho más precisa, puede indicar dónde está la hoja de cuerpo está instalado. En algunos pacientes a veces no podemos verlo, ¿no? A veces cuando no produce mucha infección, a veces puede producir ciertas angiogénesis. Pero puede darse el caso en que la radiología se encuentre normal. En otros casos puede haber una alteración en la expiración, es decir, el cuerpo extraño trabaja con una manera de válvula, ¿no? Deja entrar aire, pero no deja salir. Eso da lugar a que el pulmón está hiperinsuflado. Trabaja a manera de una válvula que deja ingresar aire, pero no escapar. Esto da lugar a que el pulmón se insufle y desplace incluso el intestino. Aquí vemos la placa radiográfica, un cuerpo extraño fibroso y interno. En la otra placa viene una atelectasia del hombro superior con orgasmo en el lado izquierdo. En esta otra viene el cuerpo extraño. El monto basal del otro inferior, produciendo una atelectasia. Dentro de los síntomas puede haber tos, estridor similar, disminución del mercurio o el ingreso de aire en el interior del pulmón, puede haber dificultad respiratoria y esta estructura puede migrar, puede pasar incluso al otro pulmón. Hemos tenido casos, en una oportunidad entramos a sala de operaciones con 3 pacientes que habían incluido una viva en la línea y lo tenían en el pulmón derecho. Eso también es importante saber que el pulmón derecho es el que más se va a asociar a los cuerpos extraños por la disposición que tiene el pulmón.
puede alternar, si es que hay evidencia de parada cardíaca, se puede alternar con compresiones a nivel de todas las recetas de pasión a la par. Y en la otra imagen tenemos las mayores de nuestro niño tiene más de 2 años. Cuando el paciente se encuentra tranquilo, más compensado, se puede realizar una colonoscopia a través de un broncoescopio flexible y el lenguólogo ingresa su endoscopio y va a identificar el cuerpo total y a través de las pinzas flexibles puede retirar el mismo, ¿no? Cuando hay veces es un poco dificultoso, se puede realizar una broncoescopia rígida y posteriormente, si no se es posible, a través de la broncoescopia rígida se realiza una escopia. Este es el broncoescopio flexible, muy parecido al broncoescopio que usan los gastroenterólogos, pero este también es un carajo y puede ver de este tipo de unidades en el paciente, ¿no? De igual manera tiene la dificultad de que sus pinzas son muy delgadas, no tienen mucha fuerza para meter al cuerpo entrar. Una función completa de un órgano. Y esta es la broncoescopia rígida. A través de unos tubos de acero, nosotros podemos ingresar a la vía aérea y a través de estas pinzas que son mucho más rígidas, mucho más fuertes, podemos extraer el cuerpo. ¿Cuál es el inconveniente? Que podemos también lacerar la mucosa, perforar el tracto y producir sangrado. No más indicador. Este es lo que nosotros vamos a hacer. Es sacar del papel, ¿no? De forma manera, ¿no? Pero esto va a ingresar a la vía aérea. Es un poco más traumático y puede tener cierto grado de complicación. Después de haber extraído el cuerpo extraño, siempre hay que pensar que capaz ha quedado algo que ver con el paciente. Puede ser que haya residuos, especialmente cuando los fragmentos son importantes, ¿no? O hay veces al tratar de sacar se queda parte del cuerpo extraño. Hay que cubrirlo bien con antibióticos porque los pacientes pueden tener procesos pulmonares, ¿no? Y si los síntomas persisten, es necesario realizar nuevamente una broncoescopia en segundo nivel. La toracotomía de la cirugía es el corte que hacemos al tórax para poder ingresar a la vía aérea, ¿no? Este es mucho más raro, casi especialmente cuando el cuerpo extraño no puede ser recuperado. Nosotros identificamos el cuerpo extraño y realizamos un corte a nivel de la carina, por encima de la carina, y a través de eso nosotros podemos extraer el cuerpo extraño. En algunos casos, cuando ya se complicó, hay una neumonía, un acceso, podemos hacer la resección segmentaria o la lobectomía también. Entonces, como moraleja,